Buenos días, aprendices. Hoy veremos la técnica de la integración de funciones. Esta operación nos va a permitir, dada una función, encontrar de qué función proviene derivándola, derivando esta función primitiva. Es decir, si yo integro, esa es la operación que aprenderemos, si yo integro esta función, voy a obtener una función anterior tal que al derivar esa función obtengo la que tengo actualmente. Es decir, es una especie de función al revés de la derivación. Yo al integrar encuentro la función primitiva. ¿Conocéis alguna función cuya derivada es 2x? Pues recordamos, como lo tenemos reciente, es fácil pensar que x al cuadrado. Si yo derivo x al cuadrado, 2 por x elevado a 2 menos 1, por lo tanto, al derivar me da 2x. Entonces yo estoy aquí, yo tengo esta función y quiero saber cuál es la función de la que proviene, tal que al derivarla me da la que tengo. Pues eso lo voy a conseguir mediante la integración. Y lo que vamos a estudiar es una serie de técnicas que nos van a permitir eso en funciones más o menos complejas. La idea es la siguiente. Vamos a abundar un poco en esta idea en este primer vídeo para que os familiaricéis con ella. Tenemos una función. F de x igual a logaritmo neperiano de x. Conocemos su derivada. La derivada de esta función es 1 partido por x. Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es, a partir de esta derivada, hallar la función primitiva, logaritmo de x. Y lo vamos a, digámoslo, ¿cómo lo escribimos? ¿Cómo se escribe esto? Pues símbolo de integral, una s alargada, nuestra función, y luego indicamos derivada de x, cuál es la variable con respecto a la que estamos integrando. Que es la x, en este caso solo tenemos esta variable, pero si tuviéramos dos, esto nos indicaría cuál es la variable que estamos integrando. Lo decimos de esta manera, es decir, esto quiere decir encontrar la función, en este caso logaritmo de x, tal que al derivar esa función nos da esta que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿cuál será la integral de 1 partido por x? Pues el logaritmo de x. Y le añadimos una constante. ¿Por qué? Porque no solo el logaritmo de x nos da esta función al derivarla, también logaritmo de x más 3, logaritmo de x menos un medio, logaritmo de x más un cuarto. Todas estas funciones, si las derivamos, su derivada nos va a dar 1 partido por x. Por lo tanto, la integral de 1 partido por x son logaritmo neperiano de x más distintas constantes. Funciones de este tipo, todas, al derivarlas nos dan la función que nosotros estamos integrando. Entonces, vamos a hacer varios ejemplos de lo que llamamos integrales inmediatas. Estas que no hay que hacer, no tenemos que aplicar ninguna técnica, sino que sabiendo la derivada de funciones, pues enseguida nos resultan familiares y las encontramos. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta función, e elevado a x, la función exponencial, nosotros sabemos que su derivada es la misma función exponencial. Por lo tanto, lo que decíamos antes, ¿cuál es la función
que nos da esta si la derivamos. Eso lo hacemos hallando la integral de esta integral. Pues la integral de nuestra función e elevado a x con respecto a la variable diferencial x, ¿cuál es? Pues e elevado a x más nuestra constante, por lo mismo que hemos dicho anteriormente. Es decir, la función que al derivar nos da la que tenemos es la primitiva de e elevado a x. Otra función que conozcamos. ¿Cómo comprobamos si hemos hecho bien la integral? Pues derivando la función que obtenemos, y si la función que obtenemos nos da la inicial que teníamos, lo hemos hecho bien. Por ejemplo, si yo tengo una función trigonométrica, coseno de x. Si yo derivo, la derivada de coseno de x es menos seno de x. Pues si yo tengo esta función y la integro, debo obtener la inicial. Es decir, la integral de menos seno de x, la inicial de x, es igual a la función primitiva que tengo, coseno de x. ¿Por qué? Porque si yo derivo coseno de x, más una constante, porque al derivar una constante da 0, luego eso me daría igual. Si yo derivo coseno de x, obtengo la función que tengo aquí dentro de la integral. Es decir, es algo así como derivar al revés. Hallar la función que al derivarla nos da la que tenemos aquí. Otro caso, vamos a ver, por ejemplo, si yo tengo una función función 1 partido por x, yo sé que al derivarla, la derivada de esa función es menos 1 partido por x al cuadrado. Pues si yo tuviera una integral de esta función, ¿cuál sería la función integral de menos 1 partido por x al cuadrado? Pues aquella función que al derivarla me da esta, es decir, esta que tengo aquí. Por lo tanto, la integral indefinida de menos 1 partido por x al cuadrado es 1 partido por x más nuestra constante. Otro caso. Todas estas las llamamos integrales inmediatas. Supongamos ahora x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. Pues si yo tuviera integral de, con respecto a x, de la función constante 1, o lo que es lo mismo, integral de x, 1 por dx, esto sería es lo mismo, pues mi función es x más una constante, porque si yo derivo esta, obtengo el 1 que va aquí delante, este 1. Y si yo tuviera en lugar de 1, 3, ¿cuál sería la integral de 3? Es una función que al derivarla me da 3. Es fácil ver que sería 3x más d, porque si yo derivo 3x, obtengo 3. Vamos a ver otro caso un poco más complicado. No más complicado, pero que es con el que quizás estéis menos familiarizados. Y si yo tengo esta función, arcoseno de x. ¿Recordáis cómo se deriva la función arcoseno? El ángulo cuyo seno es x. Pues sabemos, o por lo menos intentamos recordar, que su derivada es 1 menos x al cuadrado. Pues si yo tuviese una integral que me parece así difícil, que pone esto, eso es una integral inmediata, porque yo recuerdo
que esta función es la derivada del arcoseno. Por lo tanto, ¿cuánto es la integral de esta función? Pues arcoseno de x más una constante. Pero tengo que recordar que esto es la derivada de esa función. Otra función, la arcotangente. El arcotangente, a ver, arcotangente de x. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? La derivada de esta función es 1 más x al cuadrado. Pues igualmente, si yo hago esta integral, yo me encuentro esta integral, 1 más x al cuadrado, pues yo recuerdo que esto es la derivada de la función arcotangente, por lo tanto, la integral de 1 partido por 1 más x al cuadrado es arcotangente de x más una constante. Y así hemos repasado algunas de las funciones inmediatas más sencillas. Con esto podemos trabajar complicándolo un poco más el próximo día en el siguiente ejercicio.